Mandatum. Continuaremos con esta serie de videos donde exploraremos cómo las campañas de Age of Empires 2 se comparan con los eventos históricos reales. En este segundo video veremos la campaña de Juana de Arco y su participación en la Guerra de los 100 años. Vamos a descubrir qué pasó realmente con la doncella de Orleans. 428 y ya estamos 91 años dentro de la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años. Los ingleses asedian la ciudad de Orleans, pero ni los ingleses pudieron avanzar y los franceses no cedían un paso. A este punto, la escasez de comida hacía parecer que los franceses se rendirían. Pero en abril de 1429 llegaron refuerzos con una joven que los inspiraba a luchar con todo. Esta joven de tan solo 17 años sería conocida como Juana de Arco. La campaña empieza siendo narrada por Guy Jocelyn, un personaje ficticio que podría estar inspirado en Jean Poton de Saint-Tray, uno de los seguidores más importantes de Juana. Se menciona que Juana era una campesina común. Aunque esto es cierto, ella venía de una familia libre y relativamente acomodada. Su papá, Jacques del Arco, era dueño de 50 acres de tierra y era oyente de Don Remy, algo así como un representante del pueblo, algo no muy común para la época. El escenario comienza con Juana la doncella, Sieur Bertrand y Sieur de Metz. Estos personajes históricos reales desempeñaron un papel crucial en su misión. Aunque Jean de Metz creía en Juana, le molestaba que ella se detuviera a rezar en cada iglesia. Y le molestaba más cuando se detenía a rezar y estaban atravesando territorio borgoñón. También él fue quien le dio su armadura, ropas masculinas y un caballo. La misión es escoltar a Juana desde Vaucouleurs hasta Chinon. El juego hace parecer que decidió emprender el viaje de manera espontánea y que los soldados la siguieron por fervor. Sin embargo, Juana tuvo que solicitar 3 audiencias con Robert de Baudricourt antes de poder partir. Acompañada por una escolta de 6 soldados, viajó disfrazada como hombre, lo que le hacía parecer un soldado. Este disfraz no solo la protegía, sino que también representaba su rol como líder militar, una imagen que mantendría por el resto de su vida. Juana no emprendió el viaje en un vestido con un cuchillo en la mano y a pie. En realidad se vistió de hombre y andaba a caballo. El disfraz la hacía parecer un soldado. Ella siguió usando ropas masculinas por el resto de su vida. La batalla que se muestra al principio, donde Francia tiene una derrota devastadora ante los ingleses, no representa ninguna particular. Probablemente solo sea simbólica del mal estado de Francia, como alude de Metz al decir otra gloriosa pérdida para Francia. Al final del escenario se presenta el primer encuentro entre Juana y Carlos VII. Según el juego, Juana besa sus pies y le dice: Mi gentil delfín, ¿por qué Inglaterra reclama lo que es nuestro? ¿Por qué todavía no habéis sido coronado rey de Francia como lo dicta tu derecho? Sin embargo, la crónica de Jean Chartier escribe una escena distinta. Juana entró con clase, siguiendo las costumbres de la corte. Dirigió directamente al delfín, ignorando los intentos de engañarla. Ella le dijo: Dios te dio la vida, mi gentil rey. A lo que él respondió: no soy el rey, señalando a otro miembro de la corte. Juana replicó: En el nombre de Dios, mi gentil delfín, tú eres y ningún otro. Este escenario está basado en la primera gran victoria militar de Juana, el asedio de Orleans, donde aparece el duque de Alençon, que en realidad no ayudó a liberar la ciudad del asedio. El comandante real de las fuerzas de refuerzo fue Jean de Brosse. También alguien que peleó en el asedio de Orleans y no se muestra es La Hire, quien aparece en el próximo escenario. Los borgoñones son uno de los enemigos en el escenario, pero en realidad ellos hicieron un trato con Jean de Brosse y abandonaron el asedio una semana antes de la llegada de Juana. El mapa del juego permite al jugador alcanzar Orleans a través de un puente o con barcos de transporte. Históricamente, los defensores franceses destruyeron el puente para evitar que los ingleses lo usaran. Aunque luego fue reconstruido con madera, Juana ordenó que se destruyera nuevamente durante las operaciones militares. El objetivo principal es destruir uno de los 4 castillos ingleses para que estos se retiren. En realidad los franceses sí destruyeron o capturaron las 4 guarniciones, las cuales eran San Agustín, Boulevard, Tourelles y Saint-Loup. Hablando de fortificaciones, los ingleses tienen 2 fortificaciones al sur de Orleans que corresponden correctamente a San Agustín y Boulevard. Y de acuerdo al escenario original, los 2 castillos del norte corresponden a las fortificaciones menores de Dospierre y Saint-Poire, que en realidad estaban al noroeste de Orleans, y el norte de la ciudad estaba cubierto en su mayoría por bosque. Las fortificaciones más grandes de los ingleses estaban al oeste,
cerca del río Saint-Laurent y Saint-Prive, un área que está vacía en el juego. Y hablando de geografía, Chinon está al oeste de Blois, no al sur. Se menciona que una cosa era que un grupo de soldados siguieran a Juana por su propia convicción, pero otra era ponerla a ella al mando de todo el ejército de una nación. Pero Juana nunca tuvo el título de comandante suprema del ejército francés. A veces agregaba sus opiniones que solían ser útiles, como los ataques preventivos antes de que los ingleses pudieran establecer posición defensiva, y cabalgaba en batalla con su estandarte inspirando a las tropas. Ahora se muestra a Juana en caballo con armadura y una espada. Se menciona la espada que mandó desenterrar del altar de la iglesia de Santa Caterina de Fierbois, y que ésta le pertenecía a Carlomagno. Y no se sabe en realidad de quién era, además de que Juana no lo usaba, ya que más bien era portaestandarte, proporcionando moral y guía a los soldados. Se describe el estandarte de Juana y mencionan que tenía una flor de lis. En realidad el estandarte de Juana tenía muchas flores de lis pequeñas con Jesús sosteniendo el mundo y un ángel a cada lado. También incluía las palabras Jesús María, reforzando su misión divina y su conexión con Dios. Al final de la narración se dice que Juana había profetizado que sería herida, y sí recibió una flecha de una arbalesta. Esto es real. Ella profetizó 15 días antes que sería herida en batalla, lo cual sí ocurrió. Una flecha le dio entre su cuello y el hombro mientras sostenía su estandarte al sur del río. Este escenario está basado en la campaña de Loira, en una serie de batallas donde limpiaron el valle de Loira de tropas inglesas y borgoñonas. Menciona que muchos bandidos y bribones se habían convertido en patriotas y héroes gracias a Juana. Entre ellos, Laire, el cual ya se había unido al ejército francés en 1418, y en 1421 estaba bajo el comando de Jean de Dinois, quien después lideraría la defensa de Orleans. Laire hasta estuvo a cargo de la defensa de Orleans en lo que Dinois fue a buscar refuerzos a Blois. Laire se llamaba Etienne de Vignole. Laire significa la ira, un apodo que se le puso por su fiereza en batalla. De origen humilde, fue ascendiendo en los rangos, aunque sí era fuerte y fiero en batalla, tampoco era un bruto que quería sangre en su espada y hablaba en tercera persona todo el tiempo. Se refieren a él como un gigante en armadura. En realidad no sabemos cuál era su altura y nunca se hace referencia a que fuese alto. El objetivo principal de este escenario es destruir 3 castillos ingleses. Estos castillos son análogos a los 3 castillos conquistados por los franceses en el valle de Loira, los cuales serían Jargeau al este de Orleans, Meuns-sur-Loire y Bellency al oeste. La fortificación más grande en el mapa sería la de Patay, la cual irónicamente es la más pequeña de las ubicaciones reales. El duque de Alençon no aparece en este escenario a pesar de ser el comandante de las tropas en 3 de las batallas junto con Juana. En Patay, Laire era comandante junto con Joan Poton de Saint-Trail. Aunque se puede acabar con Fastolf en este escenario, en realidad fue uno de los 4 comandantes en Patay que no murió en batalla ni fue capturado. Esto lo perseguiría por años, ya que esto tachó su reputación de cobarde, la cual le llevó 13 años limpiar. Aquí empiezan a mencionar los consejeros del Delfín. Eso es un recurso narrativo que se usa usualmente para no hacer ver mal a los reyes por malas decisiones. Este escenario se basa en la marcha Reims, que en realidad culminó en la coronación de Carlos VII, y en realidad no hubo combate ni casualidades. El objetivo principal de este escenario es liberar los pueblos de Reims, Chalon y Troyes. Estos tenían guarniciones y se estaban preparando para un asedio, pero se rendieron ante Carlos VII después de que los ingleses y borgoñones decidieran reforzar París en vez de enviar más tropas para ayudar. Los borgoñones no aparecen en este escenario, lo cual es curioso porque casi todas las ciudades eran parte o estaban ocupados por Borgoña. Se muestra Reims al norte, Troyes al sudeste y Chalon al suroeste de Reims. Todas estas ciudades muy cercanas, divididas del jugador por un río. En realidad, Reims era la ciudad más al norte, Troyes se encuentra al sur y Chalon al sudeste de Reims. Y también Auxerre, que no se representa, está al sudoeste de Troyes. Aquí no aparecen más héroes aparte de Juana de Arco. Curioso, ya que el duque de Alençon, Laire y muchos otros participaron en la marcha Reims. Este escenario combina 2 eventos históricos importantes.
el asedio de París en 1429 y la captura de Juana de Arco en Compiègne en 1430. Aunque estas acciones estuvieron separadas por un año en realidad, el juego las fusiona en un solo escenario, lo que resulta interesante pero históricamente impreciso. El escenario refleja correctamente que Juana lideró un ataque contra la puerta oeste de París. Sin embargo, en el juego el mapa coloca el norte a la izquierda, lo cual puede ser confuso para algunos jugadores. Los relatos históricos suelen culpar a Carlos VII por no apoyar adecuadamente a Juana, así contribuyendo al fracaso del asedio. Y el juego exagera al sugerir que solo envió 2 hombres como refuerzo. La realidad es más matizada. Carlos tomó el control de las tropas después de que Juana fuera herida por una flecha de ballesta. Ordenó un asalto fallido en la misma área antes de retirar sus fuerzas, demostrando una falta de coordinación en la campaña. Años después se planeó un soborno para abrir las puertas de París a los franceses, pero este complot fue descubierto por los ingleses. Los involucrados fueron ejecutados. Este incidente tal vez inspiró los patriotas franceses que Juana debe escoltar en el escenario. El escenario permite ganar si los aldeanos entran a Compiègne con Juana fuera de los muros. Esta situación recuerda de manera inquietante su captura en la realidad. Juana lideró una redada contra las líneas borgoñonas, pero permaneció atrás para cubrir la retirada de sus tropas, cuando los defensores cerraron las puertas antes de que pudiera regresar. Quedó atrapada y fue capturada. Su hermano Pierre del Arco también fue capturado durante el asedio de Compiègne. Sin embargo, a diferencia de Juana, este fue liberado después de que se pagó su rescate. Él también participó en el asedio de Orleans. París estaba defendida por una guarnición de 3.000 soldados ingleses, pero los comandantes principales eran borgoñones, Jean de Villiers y Simon Mourier. La población local colaboró con los ingleses y borgoñones, debido a que estos respetaron sus privilegios tradicionales y después consiguieron otros más. Además que temían que Carlos VII los revocara si recuperaba la ciudad. Antes de dirigirse a Compiègne, Juana hizo una parada en Charité-sur-Loire, donde los borgoñones aceptaron ceder la ciudad a cambio de un pago. Este escenario está basado en la batalla de Castillon en 1453, la última gran batalla de la Guerra de los 100 años. A pesar de que el juego lo conecta directamente con la muerte de Juana de Arco, esta batalla ocurrió 22 años después de su ejecución. El escenario abre recordando los eventos tras la captura de Juana. Se menciona que ella fue juzgada como hereje, enfrentó trampas verbales durante su juicio y aún así nunca renunció a su misión. Juana de Arco fue declarada culpable y ejecutada en la hoguera el 30 de mayo de 1431, a la edad de tan solo 19 años. Esto es históricamente correcto. Aunque el escenario se alusiona a la batalla de Castillon, toma algunas libertades históricas. Laire había fallecido en 1443, una década antes de la batalla. Arturo III de Bretaña, Richmond, no estuvo en Castillon, pero sí su sobrino, Pedro II de Bretaña. Él lideró las cargas de caballería francesas. El juego tampoco menciona la importante campaña de Normandía, la cual sucedió de 1449 a 1450, la cual fue clave para la victoria francesa en la guerra. Borgoña había cambiado de bando tras el Tratado de Arras en 1435, así aliándose con Francia. La inclusión de Borgoña como enemigo en Castillon es un anacronismo, aunque tal vez podrían estar representando desertores borgoñones que siguieron siendo leales a Inglaterra. El enemigo Shrewsbury es una referencia a John Talbot, quien comandó fuerzas inglesas y pereció en la batalla junto a su hijo. Talbot también comandó tropas en Orleans y Patay. Después de eso fue hecho prisionero. En el escenario, Jocelyn menciona estar en Burdeos antes de la batalla, pero en realidad Burdeos estaba ocupada por los ingleses en ese momento. El pueblo era originalmente conocido como Castillon-sur-Dordogne, el cual fue renombrado como Castillon-la-Bataille en honor a la victoria francesa. Al final, Guy Jocelyn comenta que el veredicto de Juana fue revertido y que ella fue beatificada como santa. Aunque esto es en parte correcto, cabe aclarar que Juana fue declarada inocente y mártir en 1456, 25 años después de su ejecución.
pero su beatificación no ocurrió hasta 1909 y su canonización en 1920. En Definitive Edition el diálogo fue ajustado para que Jocelyn exprese la esperanza de que Juana algún día sea reconocida como santa, lo cual resulta más apropiado para el contexto histórico. Esta es una de las 4 campañas con protagonistas femeninas en Age of Empires 2. Las otras son las de Judith, Jadwiga y Tamar. Aunque el juego lo representa como una unidad poderosa de caballería, Juana de Arco nunca participó directamente en combate. Según sus propias declaraciones durante el juicio, nunca mató a nadie, ya sea en batalla o fuera de ella. Su papel principal fue como portaestandarte, inspirando moral y guiando las tropas. El mapa original de la campaña tenía errores notables, como mostrar las fronteras del siglo XX de Francia, Suiza, Bélgica y los Países Bajos. También identificaba a Suiza como Borgoña y colocaba las batallas en ubicaciones incorrectas. Estos errores fueron corregidos en Definitive Edition. El icono de la campaña es una representación del estandarte que Juana llevaba en batalla. Este se muestra con un fondo blanco y azul con flores de lis, pero se desvía de las descripciones más comunes, que es un fondo blanco con flores de lis, que incluyen a Jesús sosteniendo el mundo, ángeles y las palabras Jesús María. Históricamente, los francos utilizaron la arbalesta, una palabra derivada de la pronunciación medieval francesa de arcubalista en latín. Sin embargo, los francos no tienen acceso a esta tecnología en el juego, tal vez por razones de balance. En el juego, los francos representan a Francia medieval, pero históricamente el reino franco incluía los territorios que hoy son Alemania, los Países Bajos y partes de Italia, claro, aparte de Francia. Los lanzadores de hacha, unidades únicas de los francos en el juego, ya no se usaban para la época de Juana de Arco. Además, las hachas que usaban eran más pequeñas, ligeras y tenían filo por un solo lado. Juana siempre tuvo una conexión espiritual de cierta manera. A los 13 años ella identificó una figura la cual, según ella, era el arcángel San Miguel rodeado de ángeles en su jardín. Otra de sus visiones fue con Santa Catarina y Santa Margarita. Aunque Juana nunca especificó, se cree que fueron Margarita de Antioquia y Catalina de Alejandría, las cuales también fueron vírgenes mártires y murieron igual que ella. ¿Y se acuerdan de esa espada que Juana mandó desenterrar del altar de una iglesia? Existen anécdotas las cuales no están confirmadas, las cuales dicen que rompió la espada al golpear a una mujer de la vida de Galante para expulsarla del campamento. Pero sí es cierto que usaba partes planas de la espada para correr a mujeres libertinas del campamento. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Esto fue Mandatum Imperator, hasta la próxima.